Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a la palabra del Señor. Dice en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 36, verso 37, o mejor capítulo 36, versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Son profecías para un tiempo posterior. No hacía mucho que el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad y todo lo que había quedado era desastre, muerte, desolación, y no había nada bonito para mostrar. En el capítulo 33 nos habla de la caída de Jerusalén. El capítulo 34 nos habla de la profecía contra los pastores de Israel, o sea, contra los líderes del pueblo. Una sentencia y un duro reproche contra los líderes del pueblo, porque fueron los directos responsables de todas las tristezas que se volcaron sobre la nación. Fueron ellos, los pastores, los líderes, la clase sacerdotal. Y entonces, por eso en el capítulo 34 encontramos una dura sentencia y un señalamiento que Dios hace a estos personajes. En estos capítulos, capítulo 36, ya nos habla de la restauración futura de Israel. ¿Cómo se iba a efectuar? ¿En qué tiempo? ¿Y qué métodos iba a utilizar Dios para restaurar a una nación que había sido sentenciada y castigada, y que según muchos podrían opinar u observar en el panorama religioso y político de la época, tal vez decían que ya no había esperanza, que Israel se había hundido para siempre, se había perdido, y que era imposible que regresara del exilio para volver a ser constituido como una nación. Pero habían profecías que así lo indicaban, que Israel iba a volver a retornar de las cenizas, del polvo, a salir del fondo del olvido para reconstruir su nación, para volver a ser una nación libre e independiente en aquellos territorios que habían sido asignados por herencia Abraham, Isaac, Jacob. Ahora Dios está diciendo aquí: multiplicaré los hombres
cómo se multiplican los rebaños. O sea, de una manera asombrosa, de una manera milagrosa, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Seguramente en las fiestas solemnes, la ciudad de Jerusalén, las calles se abarrotaban de rebaños de ovejas que eran traídos de todas partes para los sacrificios en el templo. Y ahora está diciendo que las calles de Jerusalén iban a estar también llenas, abarrotadas de gente que como rebaños de ovejas poblarían sus calles y sus plazas, y que la nación y la ciudad iba a volver a vivir, a levantarse de los escombros, aunque pareciera imposible. Dice, y serán llenas las ciudades desiertas de los rebaños de hombres. Y dice, y sabrán que yo soy Jehová. Vamos a mirar, en el capítulo 37 nos habla que el profeta Ezequiel fue llevado a un valle. Dice que ese valle estaba lleno de huesos secos. Seguramente Ezequiel por este tiempo era un niño, era un adolescente, pero a él le tocó presenciar la destrucción de Jerusalén y le tocó presenciar la carnicería a la que fue sometida la ciudad y su nación, las calles y plazas, los caminos, surcados y sembrados de cadáveres por todas partes. Y esos cadáveres no se les podía dar sepultura a esas personas, a esos muertos, porque era prohibido por las autoridades dominantes darle sepultura. Entonces ellos quedaban a la intemperie, al sol y al agua, y a la rapiña de las fieras y de los buitres. Y Ezequiel presenció horrorizado todo lo que sucedió con la ciudad de Jerusalén. Y él siguió conservando en su mente la imagen de lo que había sido ese desastre tan triste, tan doloroso. Ahora fue llevado por Dios a ese valle, un desierto. Y dice que ese desierto o ese valle estaba poblado de huesos secos, secos en gran manera, y esos huesos estaban dispersos, desparramados por el campo. Y Dios lleva a Ezequiel, le muestra esa dolorosa y triste escena y le hace una pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? A lo que Ezequiel responde:
Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios envía a Ezequiel, que era un profeta, un predicador, lo envía a predicar. Y le dice a ese predicador que predique, que profetice. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice la Biblia que Ezequiel profetizó tal como Dios le ordenó, y dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Observe usted que la predicación del profeta Ezequiel produjo un extraordinario efecto. Dice que hubo un temblor mientras él profetizaba. Y se generó un extraño movimiento, un misterioso movimiento en ese campo, porque los huesos se fueron juntando mientras él profetizaba. En la medida como él profetizaba, los huesos se fueron juntando, cada hueso con su hueso. Diríamos los dedos, las manos, los brazos, los antebrazos, los pies, las piernas, antepierna. Y se fueron formando cuerpos. Se fueron cubriendo esos huesos de piel. Y ahora aparecen cuerpos. Aparecen personas. Pero no hay en ellos vida. Entonces Dios le dice a Ezequiel que predique. Pero observe lo que le dice. Profetiza al Espíritu. Ahora Ezequiel tenía que dirigirse al Espíritu de vida, o sea, al Espíritu de Dios. En la primera fue profetizar a esos huesos y ordenando por la palabra de Dios para que los huesos se juntaran, cada hueso con su hueso, y hubieran tendones y piel y se formaran cuerpos. Pero en esta segunda profecía ya es de la siguiente manera: profetiza al Espíritu. Ahora Ezequiel tenía que dirigirse al Espíritu divino, al Espíritu de Dios, al Espíritu de vida. El Espíritu
que estuvo en el principio, dando existencia al primer hombre. El Espíritu Divino, que antes estaba sobre los mares, avivando para que en los mares surgiera la vida en este planeta. Entonces, había que hablar ahora al Espíritu, orar, profetiza al Espíritu. Eso lo entendemos como decir, queremos un avivamiento en la iglesia, queremos muchos convertidos, queremos muchas almas. Y puede suceder que la iglesia se llene de gente, se llene de individuos, pero individuos que siguen siendo seres muertos, porque no han nacido de nuevo, porque no tienen la vida de Dios. Iglesias que se pueden llenar de gente, congregación donde se pueden multiplicar las personas, el número de personas y de sillas ocupadas, pero no hay vida en esa gente, porque no han sido regenerados, porque no han nacido de nuevo. Entonces, ahora es necesario que se enfoque el trabajo del pastor, el trabajo de la iglesia, el trabajo de los líderes. Debe ser enfocado ahora hacia Dios, pidiendo un avivamiento, pidiendo un derramamiento celestial, así como el día de Pentecostés. Jesús envió a los discípulos, a los 12, a predicar con un mensaje específico, a predicarle a las tribus de Israel. Pero luego envió a los 70. Y estas personas ya iban con un mensaje más abierto para predicarle a otras personas, a otra gente, a otro tipo de individuos. Pero resulta que luego se aparece el Señor, resucita y se aparece a los discípulos y les dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, los discípulos. Y luego les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Observe que la predicación del Evangelio ya se había hecho por el Señor Jesús, por los 12, por los 70. Pero ahora era necesario que el Espíritu de Dios descendiera, que se derramara el Espíritu Santo con poder, como sucedió el día de Pentecostés.
Y como lo dijeron los discípulos en aquella oración, cuando orando a Dios le dijeron, Señor, y que extiendas tu mano para que se hagan milagros y sanidades y señales en el nombre de su santo Hijo Jesús. Eso fue lo que sucedió. Se derramó el Espíritu Santo y hubo conversiones, hubo sanidades, hubo milagros, hubo lenguas, hubo convertidos, hubo conmoción y se prendió un avivamiento que se extendió como pólvora por el mundo y que nos ha alcanzado hasta nosotros en estos últimos tiempos. Dice la Biblia que ellos el día de Pentecostés estaban allí orando en un número de unas 120 personas. Estaban en ayuno, en oración, en meditación de las Sagradas Escrituras. Y fueron muchos días, tal vez unos 40 días, 50, hasta que vino Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo. Entonces, la predicación del Evangelio debe ir paralelamente acompañada del derramamiento del Espíritu Santo. A la persona se le predica, se le habla del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo, de la vida cristiana. Pero paralelamente hay que hablarle de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió aquí en esta visión. Se profetizaba a los muertos primero, a los huesos aquellos, para que hubiera un movimiento allí, y tendones y piel, y se formaran cuerpos que en esta primera fase no tenían vida. Y ahora era necesario que Ezequiel se dirigiera a Dios, al Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que hacer los líderes, los diáconos, los líderes y la iglesia en su conjunto. Ya hay un pueblo que se reúne, una congregación que se reúne todos los domingos. Y se reúne en el templo, en la iglesia. Pero es necesario que ese pueblo se llene del Espíritu Santo, se revistan de la gloria de Dios, sean ungidos por el poder del Espíritu Santo, que se derramen los ministerios de Dios, los dones del Espíritu, que esas personas estén revestidos de la naturaleza de Dios y de la armadura del Espíritu, que el poder del Espíritu Santo esté vibrando en el corazón de esa congregación, porque o si no, se ha perdido el tiempo. Entonces la Biblia nos dice, nos presenta la Biblia cómo sucede esto. Mire los pasos que nos presenta la Sagrada Escritura. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Las manchas, el pecado son eliminadas. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Los ídolos son las cosas que la persona ama. De pronto las películas, la televisión, el cine, el juego, los juegos, el deporte, la música, la droga, quién sabe qué tantas
cosas horribles y feas que la persona ama y practica, es necesario destruir todas esas cosas que hacen daño a la salvación, que afectan la vida cristiana, que arruinan los propósitos de un grande avivamiento. Y ahora dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si estas cosas no están sucediendo o no se han dado en la vida de una persona, esa vida cristiana es raquítica, es enfermiza y es fallido cualquier intento que se haga. Sin esto no hay vida cristiana ni hay salvación posible. Cuando esto se ha hecho, entonces Dios dice que esas personas ahora serán como ovejas consagradas, como rebaños consagrados en el santuario de Dios, en el altar de Dios y para la gloria del Señor. Ezequiel dice, y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Querido amigo, lo invitamos para que sucedan en ustedes esas dos cosas. En la primera profecía, usted es invitado a llegar a la iglesia. Es invitado a obedecer el evangelio. Es invitado a cambiar sus modelos, a cambiar todo, a ser mudado en otro hombre. Su mente, su vida, sus pensamientos, todo va a cambiar y tiene que cambiar, porque dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en la segunda parte es para ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, investido del poder desde lo alto, lleno de los dones de los ministerios y con ese fervor ardiente de ser un cristiano sincero, honesto, un verdadero cristiano, ser lleno de la gloria de Dios y lleno de dones y de talentos y de una profunda visión para servir a Dios con integridad. Señor le bendiga. Una feliz noche.